Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco de Un lugar en silencio, día uno. Esta película sería la tercer película de este universo, precuela de las dos anteriores. Te voy a contar un poco lo que fue el inicio de esta. Es como una invasión, técnicamente. Película que en este caso fue coescrito con Jeff Nichols a partir de un guión que coescribió con Michael Sarnowski, que es el director de esta entrega, pero se basa en los conceptos que ya planteó John Krasinski en la historia original. La idea de esta película, por lo que veo, es explicarte un poco lo que es este mundo, las reglas de alienígenas y demás. Entonces me pareció bastante bueno hablar de esta película porque es una película que es uno de los universos que se ha creado últimamente en estos últimos años, que ha funcionado. Me pareció interesante ver una precuela que no es innecesaria. En este caso creo que como precuela funciona. Te va a explicar un poco lo que la historia de este grupo de supervivientes que se encuentran en una isla que se ve en White Place, parte 2. Está protagonizado por Lupita Nyong'o, Joseph Quinn y Alex Wolff, y aparece también Jimon Hansu. Quien haya visto la 2 sabe cuál es el final de ese personaje, pero que me parece bastante interesante cómo está, digamos, cómo está encarada esta película. La idea de esta película técnicamente es contarte qué pasó después de que cayeron estos asteroides, ¿no? Hay toda una especie de mitología que explicó Krasinski de origen de estas criaturas. La voy a hacer corta. Básicamente estas criaturas vivían en un planeta muy inhóspito y en algún momento este planeta fue destruido y estas criaturas viajaron a través del universo. Fueron, digamos, era un planeta tan inhóspito que por eso explica sus características, ¿no? Una armadura muy fuerte, eh, solamente escuchan, no ven. Y bueno, estas criaturas matan pero no comen a sus víctimas. Entonces la pregunta obvia era, ¿para qué matan? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Son realmente estas criaturas o son enviadas por alguna otra raza? Un poco más pensante, ¿estas criaturas piensan o realmente solamente son animales? Bueno, se plantea de que son como animales, pero que tienen la posibilidad de cazar en manada. Y es un poco lo que te va a explicar esta película, a grandes rasgos, tampoco va a entrar en mucho detalle. También va a mostrar un poco lo que era el mundo antes y después, con una Nueva York muy ruidosa. El ruido prácticamente es un protagonista en el principio de la película. El problema es que se hace demasiado obvio que te quieren mostrar todo este ruido y demás para después hacer el contraste con el final, sobre todo el final mismo de la película, en donde ya prácticamente no queda ruido. Se supone que la gente o fue asesinada o escapó como pudo. Eh, en ese sentido, me parece bien el contraste, pero es demasiado obvio. Básicamente hay una paciente que tiene un cáncer terminal, que está viviendo en Nueva York, que se llama Sam, y tiene su gato, ¿no? Frodo. Un día un cuidador convence a Sam de que se une a una excursión por Manhattan, a lo que ella accede, y durante la excursión empiezan a aparecer meteoritos que chocan contra la ciudad, tras lo cual varias criaturas hostiles comienzan a atacar a la gente, ¿no? Entonces, esta película tiene como cosa buena toda esta explicación y creación de mundo. Tiene como cosa mala que se centra capaz demasiado en el drama y en mostrarte la desesperación de estos supervivientes. O, eso me pareció, entiendo de que es necesario el plantear de que no podés hablar. Las reglas las repite un poco de la uno y la 2. Esto funciona más que nada, no solamente como precuela, sino para captar nuevo público y ya explicarte todo. Entonces que vayan a la uno y la 2 y digan, ah, mira, sí, esto lo vi en la precuela.
me parece bien. Va a potenciar seguramente el que no conozca este universo, los va a llevar a ver la 1 y la 2. Del punto de vista de ritmo, las escenas de acciones también, lo que vendría a ser el lore de esta película está bien planteado. Si tenés una fuente de agua, por ejemplo, ¿no? Como es una fuente que esté haciendo ruido, podés hablar porque no te van a escuchar. Los ruidos como los truenos pueden tapar cuando vos querés hablar. Está bien. Y acá te muestran un poco cómo van descubriendo todas esas cosas. Si ves de que están atacando, lo mejor es quedarte quieto y callado. Eso está bien. No hay grandes, digamos, desafíos en cuanto a supervivencia porque básicamente es el día 1 y comida hay por todos lados. Te muestran un poco estas criaturas qué tan terribles son a la hora de atacar. Se habla que tienen digamos, una audición muy desarrollada. Solamente hay una frecuencia que las lastima y yo me preguntaba, ¿no? Cuando tenés una audición tan aguda y tan desarrollada, me genera dos problemas esta propiedad. Una es, los ruidos fuertes deberían reventarlos, deberían enloquecerlos. Y la número dos es, si tienen oídos tan desarrollados como no pueden escuchar el corazón, por ejemplo. Salvo que, bueno, sea por algún tipo de frecuencia de sonido que detectan hasta cierto punto, no lo sé. Pero me hace un poco de ruido. Nunca mejor dicho. Las actuaciones están bien, pero los personajes a veces como que, digamos, a veces se va demasiado al drama. Esto en realidad es una película de monstruos que debería tratar de contarte un poco más de este lore. Te cuentan de dónde se alimentan las criaturas, no voy a spoilear, pero tiene sentido, está bien. Y te cuentan cómo se generó, digamos, esta salida de este barco que termina creando la población que va, digamos, hacia este lugar. El actor Jimon Hounsou, creo que se pronuncia así, actúa muy poco, aparece muy poco. El actor principal, bueno, lo hace medianamente bien, a veces un poco sobreactuado, me da la impresión. Pero en términos generales, decirles que es una película que tiene buenos efectos, un ritmo decente, no voy a decir que es el mejor del mundo porque a veces la película cae, pero después, cuando hay una escena de acción, sube. Es explicativa, más que nada. Es un poco para que puedas ver el día cero. Va a explicar también un poco de dónde cayeron. Lo muestran con un globo terráqueo y la protagonista está marcando los lugares donde cayeron estos asteroides. Y bueno, y el final es desolador, podríamos decir. O como que quisieron dar las dos caras, ¿no? Por un lado, una cara esperanzadora con estos supervivientes, pero después tenés otro punto de vista que es un poco más desolador, que es un final triste, yo diría prácticamente solitario. Se habla mucho de lo que es perder la posibilidad de hacer ruidos, ¿no? Y sonidos, que en un lugar en silencio, tanto la 1 como la 2, era entendible, porque había pasado mucho tiempo, pero digamos que al otro día, o el mismo día que cayó el meteorito, estar pensando en eso cuando lo que estarías pensando es en sobrevivir, creo que debió haberse preocupado más de la parte de supervivencia. Hay un gato, durante toda esta película me hizo acordar a alguien, y aparece y vuelvo a lo mismo, no detectan los ruidos del gato ni nada. Es cierto que los gatos son silenciosos, pero vuelvo a lo mismo, si tienen tanto desarrollo del oído, me hace un poco de ruido. Capaz que después lo explican, ojalá. Supuestamente estas criaturas matan prácticamente todo, pero bueno, eso es para hablarlo en algún video sobre el lore de este mundo que buscando me encontré y un montón, ¿no? De estos ángeles del amor. Pero bueno, gente, me gustaría saber ustedes qué les pareció. ¿Les gustó esta película? ¿No les gustó? ¿Les gusta sobre todo este universo? ¿No? Y si tienen preguntas para estas cosas que me han hecho ruido, la verdad que agradecería. Capaz que hay alguna explicación y yo me la perdí. Pero me gustaría saber qué les pareció esta película. Así que
recomendarla para el que le guste la ciencia ficción y películas de monstruos. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.